podríamos decir, comienzan las primeras inquisiciones, ¿no? Vamos a ver esto, tenemos un texto apartado y dejamos acá un indicador. En el siglo XIII, recién la Iglesia ingresa al plano de las inquisiciones. Y en el siglo XIV, los protestantes son parte también de las inquisiciones. Datos, indicadores a tener en cuenta. Justamente hay una cierta coincidencia en el siglo XII con estas insurrecciones, enfrentamientos entre los sectores populares y estas oligarquías urbanas, que mayormente impactó, según la autora, en general en toda Europa. El gran interrogante ahora que nos va a llevar es, estos actos violentos, de motines, ¿a quién afectaba? Justamente afectaba a esta oligarquía, punto número uno. ¿Y quiénes operaban? Y mercaderes, los gremios, ¿sí? Operaron junto con los campesinos para, de alguna manera, llevar adelante el objetivo de estos movimientos. Pero solamente fueron ellos, no. Surgen otros movimientos que vamos a ver con Marvin Harris, los movimientos religiosos radicalizados. Entonces eso lo vamos a ver también con otros autores. Entonces, en síntesis, ¿qué podemos decir? Que el poder político y el poder económico de estos hombres llevaban a ciertos privilegios. Los privilegios que los mercaderes no querían, porque no les permitían justamente la movilidad social, empezaron a realizar estas insurrecciones, digamos, con bastante... Digo, ¿cómo va a llegar, por ejemplo, cómo llega a Castilla o a las Islas Británicas? Justamente llevada por los mercaderes, ¿no? Esto es muy claro. Si no, la noticia no llega tan fácilmente, ¿no? Entonces, estas insurrecciones es un mapa de modificación, podríamos decir, de este patriciado y además, más que nada, romper con la estructura económica. Bien. ¿Cómo termina esta situación? Hay represión, por supuesto. Aún más se van militarizando las ciudades, fíjense, los castillos empiezan a conservar el poder en dinastías, en otras dinastías, para buscar cierta legitimidad. Y acá viene, y lo vamos a ver más tarde con otros autores, de qué manera se realizaba la legitimidad. ¿Quién la llevaba adelante la legitimidad de ciertas cosas? Y tenían que recurrir a lo religioso. Estamos. Entonces, esto también está muy ligado. Y además, chicos, hay algo que es fundamental. Aparecen las primeras constituciones, lo dice Romero en esto en uno de sus textos. Las primeras constituciones son las cartas municipales que se hacían en cada una de las ciudades. Estas cartas municipales le daban cierta autonomía a la ciudad con el resto. La carta municipal es un orden jurídico y de convivencia. Fíjense, la oligarquía llevó a estas cartas municipales a cierta autonomía con el resto de otras ciudades y a veces la relación rural. Otro indicador importante es que estas cartas municipales permitió a la burguesía mantener el poder. ¿Y por qué es esto, profesor? Porque va a haber un cortocircuito
entre el rey y los señores feudales. Un cortocircuito constante, en tensión permanente, sobre lo político, la posesión en las tierras, y además, acuérdense ustedes, que la muerte de un rey y el problema de sucesión, en los señores feudales había cierto movimiento, ¿no?, para conservar o aumentar su poder. Esto era una lucha de poder, no era una lucha de clase, era una lucha de poder. Estamos. Estas cartas que daban cierta autonomía, el poder del monarca se los daba a estas oligarquías, cierta legitimidad. Entonces esto también es importante agregarlo, porque esto va a conformar una nueva cosmovisión de las ciudades medievales, con respecto al poder, digamos que aparentemente el poder estaba siempre en tensión. Bien. ¿Qué conforma la señoría italiana? Sí, lo que pasa es que la señoría italiana es bastante heterogénea, Nicolás, porque los puertos hacen también una constante tensión por apoderarse de estas ciudades comerciales. Digamos, la presencia de mercaderes y la presencia burguesa que va de a poco tejiendo un mapa político, no tanto económico, sino político. Por algo se da el Renacimiento en este lugar. ¿Sí? El Renacimiento es una expresión artística, pero es una expresión burguesa. Y esto ustedes lo van a ver, si tienen que dar una clase con respecto a esto, si ven pinturas que reflejen la época. Por ejemplo, la época de Constantino es el Cristo con una especie de banderín, ¿sí?, en Asunción, ¿sí?, levantándose el Cristo triunfante. Luego, en la Edad Media, van a encontrar un Cristo reinante, ¿no?, sobre todo muy ligado a la crucifixión. Es el Cristo crucificado. Ustedes, va a surgir en la Edad Media esto de el Cristo de la buena muerte. Esto es importante, menos mal que me lo decís, Nicolás, porque me olvidaba, ¿sí? En toda la Edad Media, casi en toda la Edad Media fuerte, digamos, la alta Edad Media, la visión es la cruz, ¿sí?, el Cristo de la buena muerte. Por eso esto del paraíso, ¿no? Esta es la imagen que tenemos, ¿no? Fíjense en ustedes que ahora apareció esta devoción de San la Muerte. San la Muerte, su origen es el Cristo de la buena muerte en la época medieval. Estamos. Es una transformación distinta, pero bueno, nace del Cristo de la buena muerte. Con la llegada de los humanistas en el siglo XIV, siglo XV, hay 3 generaciones de humanistas, pero bueno, con la llegada del el humanismo lo que hace es ver un Cristo humano, no tan divino. Por eso van a ver que hay pinturas de un Cristo con la corona de espinas, sangrado, ¿sí?, con mucha sangre, ¿sí?, con mucho dolor, una expresión de dolor, ¿no? Ese es el Cristo, digamos, del Renacimiento, ¿no?, digamos, del Cristo del humanismo. Ya después del Renacimiento cambia, hasta el Renacimiento es esto, con el Renacimiento cambia ya no hay la pintura, digamos, oscura que tiene la Edad Media, sino empiezan a jugar con las luces, la perspectiva, ¿no? Todas estas expresiones, la escultura. El humanismo nace como una expresión literaria, como el Dante, por ejemplo. Luego se transforma en el Renacimiento, que el Renacimiento son expresiones artísticas en cuanto a la pintura, cambia todo, la cosmovisión, ¿no? Se empieza a pintar un Cristo ya rubio, de ojos celeste, que es la imagen de la burguesía. Ustedes lo habrán visto, ¿no? Una facha tremenda. Entonces, bueno, esa es la imagen de un Cristo burgués, ¿no? Fíjense qué interesante estos De análisis tez para blanca. poder... ¿Cómo? Encima de tez blanca, Jesús. Exactamente. El otro es un test
morocho, ¿no? Porque en realidad digamos, el pueblo que justamente pertenecía a la descendencia de David eran mestizos, morochos, ¿no? Así que es tipo. Entonces digo, ahora aparece un Cristo diferente, ¿no? Entonces digo, es como el pensamiento se va modificando también desde el punto de vista religioso, ¿no? Es muy También con sí. esto de los templarios por parte de las cruzadas, también no Ya provocó un vamos a cambio de ver, imagen. vamos a tener ahí un texto, ya que me pide Nicolás, vamos a poner un texto sobre la cruzada Bueno, si, interesante. si yo pido ver a Saladino. Tercera. ¡Epa! Ah, ¡Qué Nico, mirate un video en YouTube y no jodas. Va a romper, Nico. No, es un texto de cruzada cortito, como Mm. cortito, muy lindo. No vamos a hacerle caso a Nicolás, pues. Después se preocupa Martín, y mirá cómo se rasca la barba, empieza. Me hace acordar al sultán Martín, cuando se pone así, me da miedo, ¿viste? No, ahora le Así que vamos a bueno, hacer una visita a Nico a la casa ahora en un ratito. bueno. Bueno, Cristian, otro sultán más tenemos, dos sultanes hay acá, ojo, Nicolás, ¿eh? Y la Bueno, yunta de bueyes, hay que arar con 2 bueyes. bueno. No, vamos a ver un texto cortito muy lindo de Alpenderis, que es un clásico, ¿eh? Cortito, muy cortito, una clase y es muy llevadero, ¿eh? Así que no es. Después digamos, de estos textos vienen cosas bastante interesantes. Por lo menos traté de buscar textos que puedan atraparlos, ¿eh? Y definir algunas cosas confusas que hace la historia social, ¿eh? Y completar digamos, mapa importante de la historiografía, ¿no? Bien, ahí el autor habla que todo este aspecto llevó al cambio de mentalidad. Esto es muy importante porque el cambio de la mentalidad señorial va a impactar en la sociedad medieval. La gran pregunta es en toda la sociedad medieval y en realidad no. ¿Sí? La mentalidad esta medieval va a comenzar justamente con estos burgos, va a ser en las ciudades mayormente, para contextualizar, y esta visión, digamos, del prestigio, del poder, que se viene jugando constantemente, empieza una mentalidad varonil, ¿sí? ¿Qué es la mentalidad varonil? Tiene que ver con esta mentalidad de vivir los sentimientos, el ahora, ese hedonismo que habían heredado del Imperio Romano, ¿no? Se van a llevar otros valores, ¿no? Y sí, sí, sobre gozar. todo, sí, La idea de vida, de gozar, de disfrutar al máximo la vida. exactamente, cosa contraria que proponía el cristianismo, si se acuerdan ustedes, ¿no? Justamente el cristianismo propone otra cuestión, ¿no? El sufrimiento, ¿no? Entonces, acá se contraponen estos dos. Este cambio de mentalidad no es, yo quiero proponer porque la autora parece que todo el mundo va a pensar así, no es precisa. Digo, acá se da mayormente en las ciudades. ¿Por qué? Porque las fiestas patronales, el carnaval se daba en las ciudades, no se daba en el campo. Los carnavales, chicos, comenzaron donde era el único 2 días, no, era una semana. Era una semana donde no había estamento de diferenciación social, eran todos iguales. Primero, como veían que le tiraban con mucha caca, porque se tiraban con cosas, ¿no? Se le tiraban con caca a la nobleza, de a poco se fue restringiendo, ¿no? Luego se tiraban con barro, bueno, nosotros jugamos mayormente nosotros conocemos con agua, ¿no? Excepto en La Rioja, que es con harina. Bueno, entonces estos elementos, digamos, se daban en las ciudades. Por supuesto que participaban todos.
Este hedonismo que de alguna manera surge en Francia, pero también estaba en las Islas Británicas y el sur de Italia. Este hedonismo que de alguna manera también, vamos a ver, va a estar condicionado. ¿Por quiénes? No solo por la Iglesia occidental y la Iglesia ortodoxa, sino también por la expansión musulmana. Esto también va condicionando, digamos, la expansión esta del hedonismo. Esta mentalidad que mayormente los cronistas, digamos, de la Iglesia, sobre todo se anotaban ciertas homilías, había una crítica y un enfrentamiento sobre estos mercaderes que llevaban adelante y sobre todo estas oligarquías también, que la felicidad no estaba en el cielo, se traslada que la felicidad era terrenal. Acá está la gran discusión en la alta Edad Media, casi finalizando hasta la baja Edad Media, que luego esta discusión, esta tensión de la felicidad terrenal, de la sensualidad, del ocio, se perdió la señal, ¿no? Va a afectar a las nuevas formas de convivencia, chicos. Digo, en los castillos se van a hacer casamientos con fiestas muy visibles, bodas con grandes conjugulares, con una especie de abundancia de comida. Aparecen estos torneos simulando, podríamos decir, el legado germánico de las luchas. Y es lo que el autor lo llama la vida cortesana. La vida cortesana es justamente esta vida que de alguna manera también los juglares y los trovadores, que había cierta protesta en contra de la nobleza, ¿no? Esto también hay que marcarlo. En el texto, a ver. En el texto... Profe, una duda. Sí. Esto de la vida cortesana, ¿agrega lo de las justas? Los Sí, torneos, también. los juegos de España. Exactamente. Sobre todo en Isla Británica es eso. Ah, está bien. Digamos, es una forma también de O sea, entretener, me refiero a ¿no? que ya se deja esa tipo de fiesta de, ¿cómo decía? Circense, de circo, Sí, del Coliseo. claro, porque A, ya es una simulación, claro, ¿está? Es una simulación de, digamos, una especie de juego violento en algunos casos, ¿sí? Y hay una cita muy interesante en la página 52. ¿Qué pasaba con estos de los juglares, no? Dice, los poetas relataban las reglas a las que se sometían huéspedes y anfitriones. Los objetos eran que ornaban los castillos, la vestimenta de damas y señores y los espléndidos obsequios que se prodigaban. De este modo pronto se esbozó un nuevo ideal de vida. Se difundiera la fama, la riqueza, la generosidad y la cortesía de un señor. La exhibición del lujo era la prueba de superioridad social de aquellos que podían desplegarlo. ¿Qué es lo que está marcando el autor acá? Que toda esta mentalidad tampoco no era abierta, ¿no? Esta vida cortesana, digamos, el cortesano era el que invitaba a la fiesta y era el que de alguna manera quería demostrar su poder
político, por supuesto, y económico, y ver las relaciones sociales también, chicos. En esto demostraba las relaciones sociales. El sistema de vasallaje, de alguna manera, se plasmaba en esto también. O sea, cuando se hacía un contrato de un sistema de vasallaje, también se hacían este tipo de banquetes. ¿Hasta acá vamos bien? La cortesía pasa a ser en estos sectores, una verdadera filosofía de la vida, dice la autora, ¿sí? Donde lo que más se va a resaltar son los valores guerreros. La cacería también es otro aspecto, chico, importante, ¿no? Salir a cazar, ¿no? ¿Y qué pasa acá con los sectores de la iglesia, sobre todo los sectores de la nobleza, de los obispos? Primer momento podríamos decir que aceptaron esta vida cortesana porque no querían todavía ser parte del poder, por supuesto. Obispos que participaban de estos banquetes. Hay un ideal caballeresco, ¿no? Esto del servicio, de la defensa. Y acá hay una relación que vamos a hacer con las cruzadas porque estos ideal caballeresco legitimaba no solamente a los sectores de la iglesia, a los sectores más altos de la iglesia, a realizar esto lo que nosotros conocemos por cruzadas, a tal punto que hay una mentalidad de cruzada, se transforma, esto sí impacta mucho en el pueblo bajo, esto es importante, esta idea de cruzada impacta mucho en todo lo que es Occidente, también en los musulmanes, ojo, esto también lo vamos luego a profundizar. Aparecen en el siglo XIII las órdenes de la caballería, ¿sí? Y aparece lo que dice Nicolás, los templarios. Estos templarios que también eran conformados por sacerdotes de la iglesia, que estaban al servicio de Dios, era una nueva milicia del siglo XII, que de a poco se fue, podríamos decir, otro también, estos templarios empiezan a tener cierto poder y el poder se lo van a dar no solo lo político por una necesidad, sino todo lo que le van a ofrecer las tierras a estos templarios. Estos templarios pasan a ser también parte de una nobleza, donde esto lo ve justamente la iglesia que va teniendo cierto poder, y Clemente V en 1312 disuelve estos templarios. Por supuesto que para muchos autores, otros no, dicen que es el nacimiento de la masonería. Bien. Esta nueva mentalidad, digamos, que la autora sostiene que toda la sociedad feudal, también impactó en lo económico. ¿Qué es lo que está marcando la autora? Que la actividad económica va creciendo rápidamente. Esto lleva a un nuevo ascenso social. Pero encontramos paralelamente otro orden social heterogéneo, que son los mercaderes, que ya hemos visto. Esto también impacta desde el punto de vista político, que vamos a ver después con Duby, en las ciudades donde las plazas, donde va a haber grandes reuniones, las mismas catedrales, va a haber mercados importantes, los atrios en las iglesias de las catedrales van a ser gran concentración política,
donde va a haber nuevos relatos, teatro, expresiones. Y dentro de estos aspectos, podríamos decir, comienza algo que marca la autora, un indicador importante, que es el reconocimiento de la naturaleza. Esto es muy importante, chicos, porque hay nuevo, ven a la naturaleza como un elemento determinante, sobre todo para la burguesía, para poder de a poquito a operar y llevar ciertas causas y lo que nosotros conocemos como ciencias, ¿no? El conocimiento de la naturaleza lo que hace es despegar del hombre y de Dios. O sea, el hombre ya no depende de Dios, depende de la naturaleza. Este es un nuevo cambio, digamos, de mentalidad. Y acá comienza esto de la idea de la ciencia, a partir del estudio de la naturaleza, el pensamiento científico, que vamos a ver en el siglo XIV y XV. Hay toda una transformación en la cúpula alta, digamos, de esta pirámide social, sobre la idea de Dios y de la trascendencia, ¿no? Estas dos variables van a ir comportándose diferente. Porque acá ya se empieza a hablar de naturaleza y luego en el siglo XIX de sociedad, chicos. Estamos en camino de una visión secular y laica, donde luego con la Ilustración vamos a ver, siglo XV, XVI, comienza un nuevo orden en la mentalidad del hombre. Y en cuanto a la razón, la que va a dominar el nuevo Dios va a ser la razón. ¿Estamos hasta acá, chicos? También esto, desde el punto de vista religioso, podríamos decir, esta trascendencia se va a transformar en lo que es lo sagrado y lo profano, ¿no? Esto lo vamos a ver con un autor después del siglo XIV, esta idea de lo profano y lo sagrado como un elemento y una característica propia del siglo XIV y XV, ¿no? Porque se cuestiona dónde está Dios y en dónde hay que poner la confianza en Dios. Estamos hablando de sectores medios y altos. El sector bajo tiene otro mundo. Se guía con esta idea de cristiandad. Pregunta. ¿Ninguna? Bien. La belleza pasa a ser también, la mujer va teniendo otro protagonismo acá. ¿Sí? Lo romántico. El romanticismo, chicos, nacen con los santos. También viene de la iglesia. Después vamos a ver el romanticismo de los santos. Que esto va a permitir también influenciar sobre un rol diferente de la mujer, ¿no? Ya la mujer, aunque, digamos, en el poder tenía un rol importante, ¿no? Porque hacía estratégicamente la que hacía estos casamientos muchas veces, no siempre la mujer, ¿no? Pero la mujer tenía una gran habilidad para poder mantener las dinastías, ¿no? Tiene ese rol importante. ¿Qué pasó en el siglo XIV? Bueno, como lo vimos con autores anteriores, como Perry Anderson, el siglo XIII, para la autora, hay un estancamiento, ¿no? Medio muy parecido al relato y a la mirada que tiene Anderson, pero me parece que es fines del 14, no, perdón, fines del 13, no es en el 13 mismo, sino que hay que ser más preciso, fines del 13, principio del 14, ¿sí? Donde dice el mismo argumento que Anderson, el problema siempre son los pobres
los que tienen la culpa de todo, ¿no? Entonces, no hay roturaciones, el desgaste de la tierra, factores climáticos, bueno, la poca tecnología, bueno, todos estos argumentos que a mí me parece que son muy pobres, ¿sí? Que afectó a Para la mí, industria textil. Sí, es el problema del sistema de vallazaje, que es el que crea el conflicto, porque los señores pedían más a los campesinos y los campesinos hacían más trabajo y la tierra no podía descansar. Entonces es culpa de todos, al fin y al cabo, no solo de los campesinos por hacer la roturación. sí, voy a explicar otro aspecto. Capaz que tiene otro punto de vista. No, no, está perfecto, ¿eh? Lo que vos estás diciendo, Nicolás, se suma, vamos más arriba, el conflicto. Monarquías, entre monarquías, en el sistema de vasallaje, como vos dijiste, por ejemplo, la guerra de los 100 años, ¿sí? Eso también, ¿no? Modifica todo el mapa. Sumado a otro aspecto, esta lucha de intereses por el poder, ¿no? Comienza un nuevo proceso, podríamos decir, en que las burguesías van realizando qué cosa estratégicamente, van haciendo préstamos. La burguesía, por estos conflictos que vos dijiste muy bien, Nicolás, la burguesía se va empobreciendo, perdón, la nobleza se va empobreciendo, ¿eh? El conflicto con la monarquía y los señores van empobreciendo. Entonces, estos señores también empiezan a endeudarse, el cuento de siempre. Entonces, ¿qué hacen estas oligarquías? Le prestan dinero, quedan endeudados y se quedan con los campos. Entonces ya este sistema feudal se va decayendo políticamente para transformarse en una economía ya no feudal, sino en una economía comercial. La burguesía que va a ser, sobre todo la burguesía británica, va a crear lo que es la concentración de la producción textil. ¿Qué significa? Va a despojar a todos estos campesinos y a los señores una transformación nueva. Van a ir todas las ciudades ahora, debido a la concentración de producción que es llamada fábrica, donde todos van a ir a producir en estos lugares, como Manchester, Liverpool y Londres. Entonces, la burguesía no solo se apropia de la materia prima, sino también de la producción y el comercio. Bueno, esto yo hice una síntesis muy corta, pero acá está muy ligado a lo político. Estratégicamente no hay un vacío político por parte de la monarquía que le permite a estos burgueses llevar adelante todo un proceso precapitalista y capitalista en cuanto a no solo a los medios y a los modos de producción, sino que pasan a ser, digamos, un elemento esencial que es la propiedad privada. ¿Usted Sí. qué opina, profe? ¿Tenían que haberse involucrado en la guerra de los 100 años o no? ¿Quién? Los franceses. Lo que pasa es que la tenían casi perdida los franceses. Me parece, ¿no? Porque los franceses venían bien hasta que la burguesía británica, la explicación no está en los libros estos, ¿sí? Cómo la burguesía británica le ganó de mano a la burguesía francesa. Es que la nobleza alta británica se transforma directamente en burguesía. Y entonces la burguesía francesa tardó aún más porque había que despojar a la nobleza. ¿Se entiende? Entonces, el proceso fue diferente. Con la burguesía en el poder británica, lleva toda la expansión comercial y sobre todo va a invadir todas las ciudades y territorios que le podían llevar cierta competencia en la producción textil. Ejemplo, la India. ¿Vamos bien? Sí, profe. Excelente.
Bueno, esto, digamos, esto provocó, digamos, todos estos elementos que venimos diciendo, no es solamente el fracaso, digamos, de la producción, sino que hay otros aspectos y variables que se ponen en juego, ¿no? Y desde el punto de vista religioso, la Iglesia va perdiendo también el control, va teniendo el Papa va teniendo mucho conflicto con los príncipes que van a aparecer del Renacimiento, porque los príncipes del Renacimiento, y sobre todo el primer debilitamiento que va a tener la cristiandad, es Lutero, ¿sí? Con la Reforma Protestante. Entonces, de a poquito, porque el gran problema, que el último bastión que le quedaba a la burguesía para triunfar era destruir a la Iglesia, sobre todo a la Iglesia occidental. No podía con la Iglesia ortodoxa, porque la Iglesia ortodoxa estaba mucho más, podríamos decir, más fortalecida, más sólida con el poder político. En el caso de Occidente, no, ¿no? Entonces, la misma burguesía promocionó a Lutero y luego a Calvino para poder ir adelante y derrotar definitivamente a este proceso de cristiandad occidental, ¿no? Sin la ayuda digamos, del protestantismo era imposible implementar el sistema capitalista. Digamos, es legitimarlo. Y al mismo tiempo, por ejemplo, el puritanismo en las Islas Británicas, el puritanismo, si no trabajabas 16 horas, estabas en pecado mortal. Digo, hay todo un proceso que acompaña la producción, ¿no? Hay una película que ahora no me puedo acordar, norteamericana, ¿no? El proceso de los esclavos. Hay un esclavo, ustedes lo habrán visto, me sale, bueno, no me puedo acordar. Y muy, muy lindo, donde hay una imagen donde un pastor, digamos, arrienda la tierra, hace el surco, ¿no? Con un esclavo, digamos, un esclavo, estamos hablando del siglo XVII, XVIII, casi ya finalizando, ¿no? Un esclavo haciendo el surco, no un animal, con la Biblia en la mano y con un látigo, ¿no? Es una imagen que en realidad en Norteamérica estuvo muy presente esto, ¿eh? Bien, digo, esto tiene que ver que en todo el proceso cómo se fue llevando a cabo, ¿no? Estos grupos fueron llevando mayor autonomía y las malas cosechas se dan por también estas cuestiones, ¿sí? Que va a impactar en los alimentos y en algo que es fundamental. Se está cortando, hacemos el último, chicos. A ver, esperen que vamos a...